Apreciables hermanos en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reciban un fraterno saludo de paz a vosotros. Tengo el enorme privilegio en esta oportunidad de dirigirme a cada uno de ustedes con el mensaje de la palabra de Dios. Tenemos nuestro tema para este día, el valor como seguidores de Cristo. Recuerden que venimos estudiando una serie de temas relacionados a una pregunta: ¿quién soy en Cristo? Y estamos aprendiendo a conocer también nuestros límites. Antes, hermanos, de continuar con la exposición de la palabra, quisiera pedirles que me acompañen para orar. Bendito y eterno Padre que está en los cielos, alabamos y bendecimos su nombre por sus grandes maravillas, por sus muchas misericordias, por su amor constante hacia cada uno de nosotros. Y en esta oportunidad también, bendito Padre, rogándole que nos perdone todos nuestros pecados, que limpie nuestro corazón de toda contaminación y de todo aquello que nos impida tener una plena comunión contigo. Padre amado, en esta hora vamos a meditar en tu santa palabra y queremos que tú alumbres nuestros ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver las maravillas de tu ley, para que podamos saborear la delicia de tu palabra y que esa palabra sea eficaz, sea poderosa, transformando vidas, que no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito para el cual tú la vas a enviar. Pues te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hoy sí, mis amados hermanos, vamos a entrar a meditar en las Santas Escrituras el valor que cada uno de nosotros tenemos como discípulos o como seguidores de Cristo. Y para ello vamos a leer lo que dice el Evangelio según Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 19. Entonces subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron a él, y eligió a 12 para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar, y para darles poder para sanar a los enfermos, para expulsar a los espíritus malignos. Y nombró a Simón, llamado Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón el cananeo, y a Judas Iscariote, el que le entregó. Y viniendo a casa. Amados hermanos, en esta porción de las Sagradas Escrituras, nosotros vemos la elección de los 12 apóstoles, los cuales Jesús eligió para 2 propósitos. Uno era para que estuvieran con él y se convirtieran en discípulos, es decir, que estuvieran aprendiendo del Maestro, y al mismo tiempo que fueran
un círculo íntimo con el que Jesús compartiría aquellas declaraciones, aquellos misterios del reino. Privilegio tan grande que Dios le dio a estos 12 apóstoles. Pero también había otro propósito, y era capacitarlos para luego enviarlos a predicar, para que estos se convirtieran en anunciadores de un mensaje poderoso, portadores de verdades eternas. Estos hombres eran bastante jóvenes. Es un grupo muy especial y se encontraban distintos perfiles, distintas características propias de cada uno de ellos. Por ejemplo, Mateo era un cobrador de impuestos, odiado por sus hermanos los judíos, que estaba al servicio romano. Tenía Jesús también a Simón el cananista, al que también se le llama celote, porque formaba parte de esta secta, que era un grupo nacionalista, violentos, y que cometían crímenes supuestamente para librar a su país del yugo extranjero, del yugo romano. Eran revoltosos. Habían allí también pescadores. Estos eran galileos, una región a la que los judíos de Jerusalén miraban con bastante desprecio. En una ocasión dijeron: de Galilea puede haber algo bueno. Estos discípulos eran gente común. Sus actividades se desarrollaban en el mundo cotidiano. Tenían los problemas de la gente común. Eran hombres sin ventaja social alguna. No eran ricos ni tenían posición social especial. No tenían una cultura elevada. No tenían una preparación teológica especial, ni una posición elevada en el judaísmo. No eran doctores de la ley, no eran escribas, no formaban parte del ministerio de los sacerdotes que conformaban el Sanedrín. Eran hombres que tenían muchas debilidades, muchas deficiencias. Pero Jesús nunca ve lo que el hombre ve, sino lo que el hombre puede llegar a ser mediante una transformación, mediante una regeneración, un cambio efectuado por el poder del Espíritu Santo. Estos hombres tenían caracteres muy diferentes. Se nos dice de Jacobo y de Juan que eran apodados los hijos del trueno, porque quizás eran bastante intemperantes, rápidos para actuar, para airarse. Eran hombres con un carácter bastante fuerte, los cuales en ocasiones eran hasta intolerantes. En cierta ocasión, Jesús entró a la ciudad de Samaria, y este pueblo de Samaria no respondió al mensaje de Jesús.
y Jacobo y Juan le preguntaron al Señor: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo para que los consuma? Y Jesús les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. También fueron estos hijos del trueno que llegaron junto con su madre, y la madre de ellos le pidió a Jesús que le concediera que en su reino uno se sentara a la derecha y el otro a la izquierda, es decir, que fueran los primeros ministros. Eran hombres con una cierta ambición, y el Señor les dice en esa ocasión: entre los gentiles se acostumbra que a los hombres les gusta enseñorearse de los demás, les gusta ocupar cargos prominentes para ser servidos, pero en el reino no es así. El que quiere ser grande debe de ser un servidor, debe de estar al servicio de los demás. Ciertamente yo no les puedo conceder eso, pero sí les digo que van a gustar del vaso que yo beba y del bautismo del que yo participe. Esto anunciaba que estos apóstoles iban a sufrir por causa de Jesús. Iban a beber también de aquella copa de amargura, así como el Señor padeció. Y el primer mártir de los apóstoles fue precisamente Jacobo. En el capítulo 12 del libro de los Hechos nos dice de que Herodes mató a cuchillo a Jacobo, y esto agradó a los judíos. Vemos que el Señor trabaja en el corazón de aquellos que llama. A Juan se le considera el discípulo del amor, el discípulo amado. Él escribe aquellas 3 cartas y es muy bien conocido por su lenguaje que él utiliza, en donde él dice: hijitos amados. Una expresión que muestra el gran cariño que él tenía por los creyentes, por sus hermanos, por la iglesia. Después de ser intemperantes, hijos del trueno, el Señor cambia esa conducta, ese carácter, suaviza esas asperezas que habían en ellos. La palabra nos dice de que Simón también se le cambia el nombre a Pedro. El nombre Simón significa Dios ha escuchado, pero el Señor se lo cambia a Pedro, que significa piedra. Este Pedro era un hombre bastante extrovertido. Cuando Jesús hacía preguntas, él estaba presto a responder en nombre de sus compañeros. A veces decía algunas cosas fuera de contexto, fuera de la voluntad de Dios, pero aún así el Señor lo ama y está formando en Pedro a un gran apóstol, a un gran enviado. Pedro es aquel que le dice: Señor, no subas a Jerusalén porque te van a matar. Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. En ese momento era el enemigo hablando a través de Pedro, influenciando en Pedro.
haciendo el papel de Satanás. También a este Pedro se le ve el día que Jesús fue arrestado, en esa noche, sacando espada para cortarle la oreja a aquel siervo de la guardia judía llamado Malco. Le cortó la oreja porque en su mente él quería defender a su maestro, a su Señor. Y el Señor lo reprende y le dice: Pedro, guarda tu espada, porque el que a espada mata, a espada morirá. Si yo necesitara ayuda, le pediría a mi Padre que envíe 12 legiones de ángeles y Él me las enviaría. Pedro tenía sus defectos, tenía su carácter. Entre los discípulos habían pleitos sobre quién iba a ser el mayor en el reino. Habían actitudes que desagradaron a Jesús. Él en varias ocasiones lo llamó hombres de poca fe. También le llamó la atención porque ellos impedían a los niños venir hasta donde estaba Jesús y les dice: no le impidan a los niños que vengan a mí. En otra ocasión, los discípulos callaban a un ciego llamado Bartimeo, que ya no diera más gritos, que no molestara al Señor. Pero el Señor siempre les instruía cómo era su forma, que ellos debían de proceder. El Señor estaba enseñándoles, estaba forjando en ellos un carácter, a pesar de sus deficiencias, de sus debilidades. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, Él les dice: ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? No lo habían podido acompañar a orar, a interceder a su Padre. Pero a pesar de todas esas deficiencias, tenían algo especial. Amaban a Jesús. Querían seguirlo a pesar de los conflictos, a pesar de los problemas. A pesar de todo, estaban dispuestos. Mas sin embargo, hasta ese momento todavía no había descendido sobre ellos el Espíritu Santo. Pedro llega a decirle: Señor, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Estaba tan seguro de su amor por Cristo que él dice: si es posible, yo voy a morir contigo. Pero el Señor le dice: Pedro, te digo que antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y realmente se cumplió aquella palabra. Pedro negó al Maestro, negó al Señor y se sintió tan avergonzado, deprimido, triste, y se fue a llorar amargamente porque no había podido sostener aquella promesa. Pero después que Jesús resucita, le muestra nuevamente el amor a Pedro. Le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Recordemos que ya el Señor le había cambiado el nombre de Simón a Pedro, pero aquí le está diciendo su nombre anterior. Y eso como para recordarle: Pedro, has retrocedido en tu fe, has retrocedido en tu misión, porque el deber de ellos era predicar, pero hoy estaban pescando. Después de la resurrección habían vuelto a su antiguo oficio. El Señor les había dicho: yo los voy a hacer unos pescadores de hombres, ya no de peces. El Señor había prometido cosas grandes a los apóstoles. Pedro, que era el que siempre preguntaba, le dijo: Señor, ¿y nosotros que te hemos seguido
y lo hemos dejado todo. ¿Qué vamos a tener por haber hecho eso? Y el Señor les dice: ustedes que me han seguido en la regeneración de todas las cosas, en el reino venidero ustedes se van a sentar sobre 12 tronos y van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Mire qué promesas más especiales tenía Jesús para aquellos apóstoles. No obstante, hermanos, hubieron momentos de debilidad, hubieron momentos donde su fe flaqueaba y el Señor los exhortaba, pero no los desechaba. Vemos a aquel Pedro que le dice: Señor, manda que yo pueda caminar sobre el agua, cuando ve a Jesús venir hacia ellos. Y pensaron al inicio que era un fantasma, pero el Señor les dice: no teman, soy yo. Y Pedro, que estaba en la barca, le dice: Señor, si tú eres, manda que yo pueda caminar. Y bajó de la barca y comenzó a caminar, pero cuando arreció el viento, entonces tuvo temor y su fe comenzó a flaquear, y entonces se comenzó a hundir. Y Jesús le dice: hombre de poca fe. ¿Cuántas veces nosotros también, hermanos, llegan esas dudas que asaltan nuestra mente y desconfiamos muchas veces del Señor? Pero el Señor nos quiere llevar a un nivel más elevado de fe. Nosotros vemos que esos hombres fueron de menos a más. Estos se convirtieron en fundamento de la iglesia. Efesios 2:20 dice que nosotros estamos cimentados. La base es de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles, entonces, amados hermanos, son ese cimiento, son esos primeros que el Señor llamó de entre la multitud para que estuvieran con Él y para comisionarlos para llevar el Evangelio. Al inicio cometieron muchos errores, pero luego, después de la resurrección de Cristo y al ascender al Padre, en aquel monte de los olivos, donde allí les enseñaba, allí había estado profetizando sobre las cosas futuras, allí mismo el Señor se despide de ellos y es alzado al cielo a la vista de todos ellos. Y ellos regresan a Jerusalén, al aposento alto, a reunirse, a perseverar en las oraciones. Pero tenían una promesa: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y cuando ustedes reciban ese poder, van a poder testificar de mí en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es así como se da el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y quien se levanta a predicar en esa ocasión es Pedro, a hablar con denuedo, a explicarles a través de las Escrituras que el Cristo había venido y que ellos le habían rechazado y le habían colgado en un madero. Pero en esa predicación tan poderosa, dice la palabra que se convirtieron como 3,000 personas. El Señor, con estos hombres, llegó a llevar su mensaje, a expandir su evangelio
por toda Jerusalén, tal como Él se los había dicho, por Judea, por Samaria. El evangelio avanzaba, y ahora aquellos que en un momento eran débiles en fe, ahora eran gigantes espirituales. Pedro y Juan, cuando eran encerrados en las cárceles, decían: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, porque les intimaban que ya no siguieran predicando en el nombre de Jesucristo, que se callaran. Pero ellos hablaban porque Dios estaba con ellos. Hacían grandes milagros porque el poder de Dios era en ellos. Nunca más Pedro vuelve a su antiguo oficio. Nunca más vuelve a dudar del poder del Señor. Por el contrario, cuando ellos eran azotados, salían gozosos de la cárcel y seguían predicando. Y la iglesia seguía creciendo. Estos apóstoles, hermanos, fueron aquellas bases sobre la cual la iglesia inició. Pero ¿quiénes eran? Ya lo vimos, eran hombres comunes, hombres sin letra, dice la palabra, ¿verdad? Cuando dice sin letras, no es que no supieran leer ni escribir, sino que no tenían una preparación avanzada, que no tenían un estudio, no eran superdotados en la materia terrenal, pero sí Dios los capacitó. Aprendieron mucho de su maestro. El Señor, hermanos, también a nosotros nos puede llegar a usar para su honra y para su gloria. Tenemos un gran valor delante de nuestro Señor Jesucristo. Y Él no nos llama por lo que somos, porque lo más vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos, a los poderosos. Pero cuando llegamos al Señor Jesucristo, encontramos nuestro verdadero valor. Él no llama a los capacitados, sino que Él capacita a los llamados, los perfecciona a través de su poder, a través de su palabra. Dejémonos usar por el poder del Espíritu Santo. Llegamos hasta acá con la meditación. Les pido que me acompañen, vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos por tu palabra. Te rogamos que pueda ser de bendición para los oyentes, pueda ser de crecimiento espiritual para nuestras vidas. Bendice a aquellos, tus hijos, Señor, que están pendientes siempre de recibir la sana doctrina, la sana enseñanza. Permite, Señor, que tu palabra pueda llenar las mentes y los corazones y pueda transformar las vidas de cada uno de los que ya te conocemos y de aquellos que no te conocen. Pueda ser una luz que guíe su camino hacia la verdad. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre de ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Predicó para cada uno de ustedes la Iglesia de Dios.